Muy bien, buenas. No sé de dónde nos mirás. Buenas noches, buenos días para vos, sea el horario que estés ahí. Bienvenido a un nuevo episodio de la Red Podcast. Y estamos hoy, ya arrancamos riéndonos. Espero que la charla venga un poco también así, amigo. Pero antes que nada, hola Dani, ¿cómo estás? Qué bueno verte otra vez. Bien, muy bien, aquí estamos, Iván, otra vez más, aquí en otro episodio. Una vez que estamos haciéndolos, la verdad que ha sido una gran experiencia desde que empezamos esto. Y bueno, la verdad que contentos del tema que vamos a tratar hoy. Creo que va a ser de gran ayuda. Y tenemos invitado de lujo otra vez. Eso, así de que estamos muy contentos de tener a esta persona que no pronuncia las R's. Okay. Y así le damos la bienvenida a Julio Navarro. Sí. ¿A quién tenemos, Iván? ¿A quién traemos, Iván? Hoy Julio Navarro con nosotros. Bienvenido, Julio. Qué placer que estés con nosotros. Me encanta. ¿Qué onda, Julio? Me encanta que digan Julio Navarro, porque es como Navarro. Sí, exacto. Fuerza. Pero los reto, yo los reto a que digan Julio Navarro. O sea, es como con la doble R. Navarro. Siento que hablo como gringo aprendiendo a hablar español. Sí. Bueno. Así hablamos los ticos. Sí. O sea que sí, la R nada, Navarro, ¿no? Nada, no podemos. No, pero es un gusto. Es un gusto estar aquí. No, gracias por invitarme, de verdad que sí, es un placer. Vamos a ver qué. Gusto tenerte. Gracias, sí, por fin hemos estado hablando por meses tú y yo de que ir para allá y no pude ir pero ya un día te voy a caer a Costa Rica pronto, vas a ver. Muy bien. Costa Rica. Sí, Costa Rica. Dani, por favor. Costa Rica. Bueno, oye, Julio tiene su propio podcast, ya que estamos acá también lo promovemos. Sí, claro. Recomendado. Línea Curva. Muchos episodios ya, ¿no? Como ciento cuántos. Sí, no sé. Más de 150, creo que estoy llegando a 150. Creo. 150 ya. Eso es. Ya honestamente, después de los 100 uno se le olvida. Claro. Y uno nada más como que empieza a darle, pero creo. Sí, estoy en 142. Wow, 142. ¿Cuántos años? Empecé en 2019. Creo que por estas fechas, por ahí, mayo tal vez. Entonces ya vamos para 3 años. Ya. Muy 5 bien. temporadas. No, buenísimo. Muy bien. Bueno, acá nosotros recién empezando. Nosotros vamos aprendiendo, así que ten paciencia, No. Ten paciencia. Créame que yo también sigo. Soy el peor, o sea, no sé editar audio ni nada. Así crudo como bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Nosotros, si nos escuchás por primera vez, nos podés encontrar en todas las redes sociales. Siempre lo decimos, como la Red Network. Podés escucharnos este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y no sé dónde más está. Pero también si nos querés ver, estas 3 caras bonitas que estamos acá hoy, es solo en YouTube. Así que te lo recomendamos. Muy bien. Amigos, ahora sí, si les parece, le damos de lleno, Dani, ¿te parece? Entramos en materia, ¿no? ¿Sí? De una vez para no perder el tiempo, así es. Me gusta. Empezamos a debatir qué tema podíamos charlar y llegamos a la conclusión de que queríamos hablar de aquellas personas que piensan diferentes a nosotros, que algunos le pueden llamar esas personas molestas o la piedrita en el zapato, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que la realidad es que todos conocemos a alguno o algunos que están en nuestra congregación o en nuestra vida que piensan distinto a nosotros y que tal vez nos incomoda, ¿no? Así que la primera pregunta, Julio, ya para entrar de lleno es ¿cómo lidiamos con estas personas que piensan diferente a nosotros, que nos incomodan? Danos sabiduría, danos sabiduría, por favor. Estoy tomando nota. Eso es una buena pregunta porque yo creo que yo me he sentido en ambos bandos. Me he sentido como ese líder que tiene uno de estos muchachos o muchachas que de entrada los catalogamos como problemáticos o controversiales, ¿verdad? Porque de eso que sacas un versículo y una vez es como, pero la Biblia es mentira, ¿verdad? O sea, existen estos que entran así con los tacos de frente. Pero también siento que muchas veces yo he sido esa persona y me ha servido para tener una perspectiva con respecto a esto, porque a veces no es que tienen malas intenciones,
¿verdad? O sea, tal vez tienen buenas intenciones, quieren aportar, son muy apasionados, además, o sea, tienen mucha pasión por lo que creen. Entonces, a veces como que lo único que nos choca, lo primero que siento es que nos choca porque desafían nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y eso lo que me pone a pensar es en por qué nosotros creemos que tenemos la razón, ¿verdad? Eso es el primer cuestionamiento. Porque siempre que alguien desafía nuestra manera de pensar es porque nosotros decimos, no, yo tengo razón, ellos no tienen razón. Pero realmente, ¿quién tiene razón? ¿O quién determina quién tiene razón? Entonces, para mí la manera de lidiar con ellos, lidiar, entre comillas, en cierto sentido, es escuchándolos. Quiero saber por qué pensás como pensás. Quiero saber por qué actúas como actúas. Quiero saber por qué crees que lo que yo creo no está bien. O por qué crees que lo que vos crees está bien. Quiero llegar a un acuerdo. Porque al final lo que quiero es construir algo con vos, ¿no? O sea, no quiero... vamos a ver, estamos hablando en contexto de iglesia. No se trata de... Si estás en un equipo de trabajo, por ejemplo, y tienen una visión en una empresa y hay alguien que piensa completamente diferente, entonces lo primero que yo le diría es, hey, creo que estás en el lugar equivocado, búscate otro trabajo. Pero cuando estamos en iglesia, queremos construir el reino juntos. Entonces, no le quiero decir a esta persona, hey, estás en el lugar equivocado, porque no está en el lugar equivocado, está en el lugar correcto y queremos construir esto juntos. Entonces quiero saber por qué estás pensando así, por qué crees así, qué es lo que te molesta, qué no te molesta. ¿Qué te ha llevado a pensar como pensás? Entonces creo que esa es la manera para lidiar, creo que diría yo, es el diálogo con esa persona. Y me atrevería a decir que una convivencia tal vez un poquito más personal, no sé si privilegiada con esa persona que con otras, ¿verdad? O sea, no quiero como que suene así, pero sí un trato especial con esta persona, ¿no? Yo recuerdo en los evangelios Jesús llama a un discípulo de él que se llama Simón el Celote, y vi una prédica de alguien que hablaba de Simón el Celote. Nadie ubica a Simón el Celote. No es de los discípulos populares de Jesús, no sí, no es popular, ¿no? Sí. O sea, no es de los rockstars que sanan con la sombra, o sea, no es ese, es un discípulo. Se puede decir que el 10º discípulo, me explico, o sea, alguien que hay muy poco registro en la Biblia, pero es el único discípulo que tiene un apodo, como Simón el Celote, ¿verdad? O sea, a otros se les apodó Pedro, etc., pero a él le decían Simón el Celote. ¿Por qué le ponían el celote, no? Los celotes eran revolucionarios en la época de Jesús. Barrabás era un celote. Eran personas que estaban en contra del Imperio Romano. ¿Por qué Jesús llama a una persona como estas a sus filas? Creo que Jesús quería construir algo con una persona tan apasionada como él. Entonces, quiero ser como Jesús ahí. Quiero escuchar a esta persona y saber por qué es tan apasionada, de dónde vienen sus ideas, de dónde vienen sus pensamientos y en qué me puede aportar, ¿verdad? Sacar la mejor versión de esta persona sin quitar su personalidad. Sí. Y creo que es algo muy importante, es poder saber darles lugar a esas personas, a esas voces. Me viene a la mente, tú también, de hecho sí se conectaron con Misty Enneagrama, ¿no? Pero a veces dice, hablando mundo Enneagrama, es que yo quiero todos los números en mi mesa, ¿no? Vamos a decir el Dream Team o algo así, porque todos suman algo y eso es algo muy, muy importante. Y este tipo de personas que tú dices, creo que hay que saberlas, tenerlas en la mesa y escuchar, dialogar, darles su lugar, etcétera, etcétera. Así que platícame un poquito, ahorita decías de que tú te has sentido en los dos lugares. Platícame eso, ¿cómo te sentías tú tal vez de este lado, de que eres tal vez la persona no controversial, pero incómoda así anteriormente? No sé, platícame un poquito de esa jornada de tu vida. ¿Cómo era o por qué sentías así? Diría que una persona necia, en el buen sentido. Necia. Okay, exacto, okay. ¿sabes cómo está? Creo que tiene que ver mucho con mi contexto familiar. Okay. Es interesante esto porque mucha gente que asiste a iglesia vienen de un contexto cristiano, por lo menos en Latinoamérica católico cristiano, ¿no? O sea, te enseñan de niño a creer en Dios
sean en religión católica o sea evangélico o lo que Sí. sea, pero por lo menos le inculcan, ¿no? A decir gracias a Dios, esto, te llevan a misa o te llevan a culto, etc. Sí. Pero en mi caso fue totalmente lo contrario, porque mi familia toda se considera, por lo menos la materna, que es con la que crecí, de manera Sí. más cercana, se consideran ateos todos. Ok. Entonces, a todos le enseñaban a creer en Dios, a mí me enseñaban a no creer en Dios, y realmente me lo enseñaban de una manera, ¿verdad? Es como la primera vez que yo pregunté como, ¿y quién es Jesús? Me dijeron, no sé, una persona random ahí que existió, pero nada, o sea, no hizo milagros, no es hijo de nadie, no es hijo de Dios, nada. Y cuando yo preguntaba, bueno, ¿y Dios? Entonces me decían, no, nosotros creemos, mi mamá me decía, nosotros creemos que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, pues claro, cuando creces en un ambiente cuando te dicen que Dios no existe, pues vos tampoco crees en Dios, ¿verdad? Es lo normal. Y se suma que mi familia vino de un contexto de izquierda. Mi bisabuelo, que no lo conocí, o sea, se murió cuando yo tenía 4 años, fue uno de los fundadores del Partido Comunista del país. Entonces, venimos vengo con esa cultura o con ese background de luchas sociales, cierto progresismo, cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, de ambas. Entonces, voy creciendo con esa filosofía y voy creciendo también con que no creo en Dios. Y Dios es muy bueno porque creo que entre esa controversia en el que yo me fijaba en las injusticias, en lo que veía mal en el mundo, por lo que me habían enseñado buenos valores dentro de la izquierda, en cierto sentido que sí existen, me iban mostrando de ciertas injusticias, de abusos, etc. Creo que eso conectó a que al final Dios para mí sí existía. Porque mi conversión, y no quiero como desviarme del tema, pero para que quede ahí, mi conversión se da en un momento en el que yo recuerdo que yo escuchaba una banda, no sé si la han escuchado, que se llama Escape, una banda española, hiperanarquistas, Sí. una cosa... A la izquierda y todo, ¿no? Es una cosa increíble, ¿verdad? Pero yo escuchaba mucho esta banda y esta banda tenía una canción que se llamaba Villancicos. Y esa canción hablaba de que decía que Jesús era una persona normal y que estaba en contra del capitalismo y un montón de cosas, ¿verdad? Y yo agarré una libreta y empecé a escribir como si yo fuese Jesús hablándole al mundo. Y me puse a llorar. No recuerdo qué escribí, no recuerdo qué puse, no recuerdo si fueron cosas que actualmente pensaría, probablemente no, era adolescente, tenía 15, 16 años. Pero me pareció curioso que yo quisiera transmitir lo que yo pensaba que Jesús sentía. Y cuando empecé a llorar yo dije, Dios tiene que existir. Y pasaron 2, 3 años y recuerdo que yo patinaba en skate, y estaba en un parque, ¿verdad? Patinando, y llegó una muchacha y me pareció linda, entonces fui a ligar, según yo, y me dijo, hey, yo te invito a mi casa, y yo, claro, y me dice, no, pero es un grupo, ok, entonces voy a un grupo, tenía 17, 18 años, empecé a ir a un grupo, y ese grupo lo empezaron a hacer en la iglesia, y cuando ya lo hicieron en la iglesia, fue la primera vez que ya pues apagan las luces en el grupo, ¿no? Y empiezan a orar y que en lenguas y todo. Y yo, ok, esto ya me parece muy extraño a todo lo que es al otro grupo. Y yo me senté, me recuerdo haberme sentado. Y yo le dije, yo cerré los ojos y yo dije, ok, si todo el mundo está orando, entonces yo voy a orar, como sepa orar. Y lo primero que se me salió a decir, me da vergüenza y todo, fue, Dios, usted es un gran hijo de... Y empiezo a tirarle, maldecir a Dios, maldecirlo. Y tuvo que ser Dios porque mi cabeza no puede darme esas respuestas, ¿no? Pero Dios me dijo, en ese momento fue la primera vez que sentí, escuché a Dios, me dijo, Julio, yo entiendo tu corazón, entiendo tu pasión, pero preocúpate más por vos que por lo que está alrededor, porque tenés que sanarte primero vos para poder querer sanar todo lo demás. Ahí cambió mi vida.
recuerdo que salí, como era la primera vez que se hacía ese tipo de adoración, entonces la líder del grupo me dice, ¿cómo te sentís? Y yo le dije, no, rarísimo. O sea, me siento rarísimo. O sea, acabo de hablar, según yo, con Dios. O sea, me acaba de hablar. No puedo negar que me acaba de hablar. Entonces salí, me prendí un cigarro, como era habitual, y empecé a caminar. Y empecé a meditar en eso hasta que poco a poco ya sentía que Dios me decía, el cigarro no es para vos. Me acuerdo el día que dejé de fumar, me acuerdo el día que dejé de tomar, me acuerdo el día que dejé de hacer un montón de cosas. Recuerdo el día que tenía una sola canción de adoración, que ni siquiera es una canción de adoración en mi reproductor, una canción que se llama En tu canción, de una banda que se llama Kiosco, Argentina. Okay. Y cerré los ojos y la canción le daba repeat y repeat y repeat, y ahí se empezó a transformar mi vida. Lo que más me gusta de todo esto es que Dios nunca cambió mi personalidad. Esa pasión que yo tenía, esas ganas que yo tenía, esa lucha en contra de injusticias, o esa empatía, por decirlo así, en contra de las personas, de las minorías, en cierto sentido, Dios no me la quita. Sí. Lo que Dios trata de hacer es, y lo trata de hacer hasta la fecha, porque sigo siendo muy apasionado en muchas cosas, pero lo que Dios hace es canalizarlas, orientarlas, ¿verdad? Sí. Decir, tal vez no es por este lado, pero sí es por este lado. Porque al final Dios es una persona que también se preocupa por las minorías, tanto así que yo soy una minoría y Él se preocupa por mí, ¿no? Así que estamos. ¿Ya? Muy bien. Me vienen 1000 preguntas a la mente, pero dale, Iván, ¿qué tienes? No, muy interesante. Primero, gracias por compartir eso con nosotros. Sí, buenísimo, buenísimo. Creo que esto va a ayudar a muchos. Sí. Me gustó lo que dijiste al final, que Dios no te cambió la personalidad o tu forma de ser, sino que al contrario es como transformándote también va a usar eso para ayudar y extender el reino de Dios, ¿no? Y para hacer sus ojos y sus manos acá y sus pies, ¿no? Aquí en la tierra. Así que me quedo con eso también para traspolarlo a mi vida, ¿no? Tal vez hay comportamientos o crianzas, como vos dijiste, ¿no? Como fuiste criado, que Dios también puede usar eso o quiere usar eso para que otros conozcan de Él. Así que me encanta. Yo voy a seguir con el tema que venimos porque... Espérame. Bueno, antes de cambiar de tema, deja nada más subrayar algo aquí con lo que dijiste. Creo que es importante poder nada más enfatizar algo ahí. Creo que tienes una gran historia, man, en el sentido de tu trasfondo. Yo sé que fue rápido lo que dijiste, pero yo sé que hay muchos detalles, pero tu trasfondo, de dónde vienes y dónde estás, el cambio que ha pasado en tu vida, las inquietudes que tienes, pero todo empezó en la búsqueda. Y muchas veces, queremos hacer cambiar o estamos siendo rebeldes sin casos, como dicen ahí, pero no estamos dispuestos a buscar ese cambio o a escudriñar aún más, ¿no? Y creo que eso es una parte fundamental para nosotros. Ahorita, escuchándote, me viene a la mente, ¿no? Andabas dentro de ti, o sea, buscando algo, ¿no? Y tuviste la necesidad y el empuje de poder, ¿sabes qué? Voy a hablar contigo. Pero cuando le damos su lugar a Él en sí, tal como somos, Él nos habla y Él está ahí, ¿no? Tal como somos, o sea, no hiciste una oración como estamos acostumbrados a hacerla, fuiste tú. Y aún así, Él te escuchó y Él te habló. Y creo que es algo que hay que subrayar y está muy bien, porque ahorita hablando de pastores, iglesias, todos están, no, vamos a una iglesia para no cristianos, anda de moda eso, ¿no? De más plantadores. Y creo que es una buena idea de voy a abrir una iglesia y quiero traer algo nuevo, ¿no? Lo cual siempre va a ser así, yo creo. Pero a la vez algo que rescatar, hablando un poquito, es conversar, es dialogar, es escuchar, es poder encontrar a esas personas y como líderes, futuros plantadores que están escuchando, poder acercarnos a esas personas, a ese tú, por ejemplo, usándote de ejemplo, que estabas ahí, pero había búsqueda y hay que saber llegarle a esas personas para que tengan un encuentro con Dios, ¿entiendes? Y eso es algo muy, pero muy importante. Nada más quería señalarlo. Y para agregar, antes de seguir también, me deja evidenciado que creo en esos milagros simples, ¿no? En esas cosas, porque siempre es cierto que uno
quiere encontrarse con Dios, pero al final Dios se encuentra con uno, ¿no? Él es el que siempre sale a nuestro encuentro. Y recuerdo que en mi casa, antes, empezando a ir a la iglesia, había un libro que se llamaba Operación Jesucristo y al tercer día. Un libro, todavía lo tengo. Estaba sin una página atrás, súper roto, viejísimo, ya con las páginas casi amarillas. Y yo dije, ¿qué está haciendo este libro aquí en mi casa si nadie aquí cree en Dios, no? Y empecé a leerlo y trata de una persona atea que quiere comprobarle al mundo que Jesús no resucitó. Y entonces, no les voy a contar el libro ni hacer larga la historia, pero él dice eso en televisión nacional, él dice que Jesús no resucitó. Alguien le pega en un bar porque se ofende y regresa 30 años después de la muerte de Jesús. Y estando ahí, entonces quiere comprobar que no resucitó y se da cuenta que sí resucitó, ¿no? O sea, es una historia de ficción. Pero todo ese libro fue justo mi proceso de conversión. Y claro, yo iba no creyendo, hasta que fui acumulando evidencias para así creer. Y al final todo era una cuestión de fe, ¿no? Entonces, porque él nunca ve a Jesús resucitando, pero todo termina siendo una cuestión de fe. Entonces, eso que dijiste es muy importante, que a veces como que queremos cambiar a las personas. A nosotros no nos toca cambiar a nadie. Dios quiere que hagamos un trabajo nosotros acá, que guiemos, pero el que convence es el Espíritu Santo siempre. Sí. Y a veces tenemos que relajarnos un poco, y aunque estemos, obviamente no dejar de ayudar, obviamente no dejar de apoyar, obviamente no dejar de dar seguimiento, pero sí orar y decir, yo sé que esta persona está en tus manos, yo no puedo hacer nada humanamente posible para cambiarlo, Dios, sí. Yeah. Sí, muy bien, muy bien. Y tenemos que tener como líderes ese discernimiento para eso, creo que es importante. Volviendo al tema, ¿no? Pastores, líderes, futuros. Y también se aplica para todo, pero saber eso y darle... Muchas veces le queremos dar la manita a Dios, ¿no? Hey, Señor, hay que hacer esto, pero aquí te quiero ayudar, te quiero echar la mano a Él, ¿no? Y no, es estar dispuestos. Y Él va a hacer el resto. Así que... Y de la misma manera, con esta gente que nos saca de nuestras casillas, que nos... reta el status quo, que desafía esos paradigmas que tenemos. Ponte a pensar nada más, Julio, o tú también, Iván. Hablando de iglesia, hacemos iglesia porque, como tú dijiste, a ti te inculcaron eso. No crees aquí creemos, no creen en Dios. Voy a transformar esa ideología, por decirlo así, al contexto iglesia. Es que así se hace iglesia, porque así crecí, ir a la iglesia, así voy a vestir siempre, o así voy a sentarme siempre, o así voy a hablar siempre, y eso es lo que así crecemos, y muchas veces creemos que así es siempre. Y ahí está interesante, volviendo a eso, ahí es algo que muchas veces, tristemente, a veces los modelos causan conflictos en lugar de enfocarnos en vidas, en lugar de enfocarnos en gente, en enfocarnos en hacer tener conversaciones, ¿no? Y es cuando creo, corrígame si estoy mal, pero es cuando a veces estamos de rebeldes, estamos de incómodos porque estamos desafiando eso, pero es por esa inquietud que hay de más, muchas veces. ¿Qué piensas? No, sí, 100%. 100%. Totalmente, no hay mucho que añadir, sí, 100%, sí. Yo creo que algo que tal vez viene con esto es que, o es una pregunta, Julio, para vos, ¿dejaste de ser incómodo para el resto aun cuando estabas yendo a la iglesia? O sea, porque vos venías con tu manera de ser, tal vez, llegando por primera vez a una iglesia, no sé, fumaste afuera, todo eso generaba, me imagino, una incomodidad en el ambiente de la iglesia. Pero después no es que, si bien dejaste forma, pero tu forma de pensar fue chocando, me imagino, con el resto. O ya de no, yo creo que me volví más incómodo. Claro. Totalmente. No, sí. Bueno, y asistí a una iglesia muy tradicional, una mega iglesia, una iglesia muy grande. Sí. Y habían pues muchos roles, ¿no? O sea, muchas jerarquías que uno tenía que respetar, y yo he sido pues como rebelde por naturaleza en muchas cosas, entonces no me gustaba respetar autoridades para nada. O sea, era el peor que se podía tener. Entonces, pero como que lo justificaba, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez que
creé un grupo para darle de comer a personas de la calle en San José, aquí en Costa Rica. Y recuerdo que convoqué gente de la nada, pues con un amigo y empezó a llegar gente, y gente llevó gente, y así, cuando nos dimos cuenta éramos 50, 60 personas, y un día el pastor se me acerca y me dice, hey, ¿por qué usted no me reportó esto? Que le tengo que reportar nada. O sea, esa era mi responsabilidad. No, pero es que tenías que pedir permiso. Que tengo que pedir permiso, estoy dándole, ¿verdad? Ahora, yo entiendo todo, ¿no? O sea, entiendo por qué él me decía eso. Pero también entendía por qué yo quería hacerlo. Entonces, creo que más bien fui más incómodo en algunas cosas porque me saltaba muchas reglas que para mí eran reglas tontas, ¿no? Entonces yo decía, no, esto no tiene sentido, entonces vamos a hacerlo. Me generó muchos problemas, muchísimos problemas, pero también creo que me generó mucha experiencia en muchas cosas. Yo creía que Dios me estaba llamando a hacer eso, entonces no, me explico. Entonces es como, también hay que aprender a sentar cabeza, y era muy joven, ¿no? Entonces, muy inmaduro. Entonces también a veces hay que aprender a sentar cabeza y decir, bueno, creo que esto que estoy haciendo lo puedo hacer de otra manera, y tengo que escuchar también a la persona que tengo como autoridad. También creo que las autoridades tienen que no ser tan rígidos con reglas que a veces no tienen sentido. No sé, lo digo abiertamente, ¿no? O sea, a veces hay una persona tan apasionada por querer hacer cosas increíbles en la iglesia que quiere abrir un grupo para esto, quiere hacer esto para lo otro, y tal vez sus intenciones no sean malas, no es ni para figurar, ni para llamar la atención, nada, sino que tiene una buena intención, y a veces como líderes tenemos que ceder, ¿no? Y sentarnos a escuchar y decir, ok, ¿quieres hacer esto? ¿Por qué lo quieres hacer? Ok, dale, hagámoslo, está bien, perfecto, dale con todo. Pero a veces, como se sale de nuestro sistema, ¿verdad? Que tal vez haces un sistema de los 12 en tu iglesia, ¿no? Y tenés, aquí decimos gales o grupos en casa y discipulados y 12 y 12 y 12. Y tal vez esto se sale de eso. O sea, este grupo que querés hacer se sale de ese esquema. Entonces a veces de la estructura, entonces a veces algunos pastores como que choquean, ¿no? O algunos líderes como que se ponen incómodos. Pero a veces está bien salir del sistema, ¿no? O sea, claro. Al final el sistema es el reino. Claro. Nosotros ponemos otros sistemas, pero el sistema en sí es el reino y es atraer gente. Entonces, también hay que, tanto como persona que quieres hacer cosas, tenés que escuchar a tu autoridad, pero como autoridad también que tenés que escuchar a esta persona que tal vez te está incomodando, ¿no? Tal vez tal vez estás frenando algo que Dios quiere hacer, y eso. Buenísimo. Al principio me vieron a la mente un par de cosas. Al principio, cuando tuvimos la oportunidad de plantar la iglesia allá en DC, yo escuché este consejo de recomiendo otras iglesias en tu iglesia. Y yo me quedé al principio, ¿what? O sea, como que, ¿qué? O sea, ¿cómo, no? Y lo hice. Lo hice en un par de reuniones porque, pues, sabíamos la línea que Dios nos había llamado a seguir, ¿no? Claro, inexperiencia y demás, ¿no? Y con siempre buen corazón, pues creíamos que aquí es, ¿no? Un ejemplo es de que quiero banderas en la iglesia, ¿no? No sé en Costa Rica si todavía el banderazo está todo lo que da o no, pero aquí no, o sea, eso no lo íbamos a hacer y no lo íbamos a hacer y ya. Es un ejemplo muy simple, pero para muchos a lo mejor muy significativo, ¿no? Y no es que esté en contra de hacerlo, pero básicamente creemos que Dios ahorita aquí no nos está llamando a hacer esto, pero no es que esté mal. Y te voy a recomendar esta iglesia donde conozco a los pastores, están dándole con todo ahí, tienen a docenas y docenas y conéctate, ¿no? A mí me tocó hacerlo, la verdad, me tocó hacerlo y sí me libré de muchas a veces malentendidos y demás. Pero a la vez, algo que valoramos aquí en la red, mira a la mente el otro punto, es la diversidad. Es por eso que hablando con Iván y otras personas, necesitamos diferentes tipos de iglesias para diferentes tipos de personas. Y es algo bien importante. O sea, no como líderes, como pastores también, no es que esta es la manera como tú dices, Gales, le llaman allá, Gales, ¿cómo dijiste? Yeah. Sí, Gales, creo. Ok, o sea, que una vez más, no está mal, es un sistema, es un proceso que en esa casa, en esa comunidad, sienten hacer y darle con todo. Pero
nosotros creemos que necesitamos diferentes expresiones. Porque somos diferentes maneras de pensar, diferentes personas. Y me encanta a mí escuchar jóvenes, bueno, yo también estoy joven, ¿no? Pero un poquito más jóvenes que quieren abrir esta iglesia, que estén soñando de esta iglesia, de que todos quieren hacer cosas diferentes y que está buenísimo. Ese es el comienzo. Pero a la vez, una iglesia donde no juntamos los domingos solamente en cafés, o una iglesia solamente en casas, o una iglesia solamente una vez al menos juntada. A mí me encanta escuchar esa pasión en su corazón porque sé que la intención es buena. Pero tenemos que nosotros, como tú dijiste, todo el sistema, todo el reino, tenemos que ser abiertos a la diversidad. Si no, vamos a estar atorándonos nada más en esta línea. Y hay que respetar las líneas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De poder caminar en diferencia un poco, ¿no? Pero cuando estamos nosotros con esa mentalidad un poquito más abierta, nos vamos a ahorrar muchos malos entendidos y vamos a aprender a otro nivel, creo, en mi sueño tal vez a poder caminar y avanzar y ser más influencia en el reino. Y no nomás tanto en nuestro contexto, pero con otras personas. Todavía es triste que a veces cada pastor está corriendo su carrera y no corriendo juntos la carrera. A veces tantos líderes estamos solamente tratando de construir nuestro reino en vez de su reino. Pero si te das cuenta, Julio, muchas veces son problemas de modelo, son problemas que todavía te quedas en serio. Pero volviendo al tema, ya me callo, es que viene ese empuje nuevo. Viene ese empuje nuevo de gente de lo que estamos hablando ahorita también. No todos, pero gente que está trayendo esas nuevas maneras, pero al final de hacer tal vez iglesia, pero al final de cuentas todos somos iglesia, todos tenemos la misma misión. Si estás escuchando, ponte a pensar, todos le llamamos diferentes, pero todos tenemos que casar personas para que conozcan de Jesús. Y Él va a hacer el cambio, no uno. Y quieras tener reuniones, puedes poner las 20,000 luces y humos y la reunión de 3 horas o media hora, como sea. Pero la idea es una, ¿no? Así que es importante tal vez señalar eso. Yeah. 100%. Me callo porque... ¿O no, Iván? Si no le sigo aquí, ¿no? No, te calles, por favor. Acá no callamos a nadie. Yo lo que sí voy a hacer es traer un poco, porque creo que tenemos acá en Julio Navarro, y lo digo con doble R, sí, doble R, una gran persona para hacer esta gran pregunta. ¿Por qué? Porque Julio, por lo que él decía, estuvo del lado de la persona que es la persona incómoda, digamos, o la piedra en el zapato, y no dejó de serlo, y eso me gusta. Y tuvo la experiencia de cómo él fue en ese tiempo tratado también y cómo fue llevado en ese tiempo. Entonces, la pregunta que te hago es, si yo soy pastor, plantador o líder y tengo a alguien que es esa piedrita en el zapato, pero no porque esté mal, no quiero hacer referencia a que esté malo, sino a que piensa distinto y demás, como te ha pasado a vos. ¿Qué recomendás para que yo, líder, yo, plantador, pastor, pueda involucrar a esa persona que piensa diferente o que me incomoda? Sí, hubo un tiempo que hubo un movimiento que se llamaba Yo Soy Segundo. No sé si lo escucharon. Sí. No sé en realidad mucho del movimiento, solo sé que tenían como un librito de un silloncito y entrevistaban gente famosa. Algo así. Okay. Pero lo que recuerdo era la frase Yo Soy Segundo. Creo que para poder convivir con esas personas hay que ser humildes. La humildad es una virtud importante. Bueno. Y hacerse a un lado, ser segundo. Ser segundo completamente, ceder. Obviamente no es como que hacer lo que vos querás, ¿no? ¿Verdad? Porque también, o sea, cuando hay que ser realistas. Cuando vos tenés una estructura, vos creaste esa estructura y la idea no es que alguien venga y te rompa toda la estructura, ¿no? Claro. Pero sí a veces hay que dejar ceder con algunas cosas y decir, bueno, vos pensás así, yo pienso así, pero aún así podemos andar. Por ejemplo, a la iglesia a la que estoy asistiendo ahorita, el pastor de la iglesia piensa muy parecido a mí. Tenemos pensamientos muy similares con muchos temas que para mucha gente son polémicos. Pensamos parecido en algunas cosas con respecto a la Biblia, pensamos de una manera, etc. Él y yo pensamos muy parecidos, pero sus copastores piensan totalmente diferente a él. Mira. Totalmente. Y hacen iglesia juntos. ¿Y qué pasa? Hay que buscar más las cosas que nos unen que las cosas que nos diferencian.
Muy bien. Estamos en una misma misión. La visión de nuestra iglesia es hacer esto. Entonces, guiémonos en hacer esto. Y las cosas que nos están dividiendo o que nos hacen pensar diferente, pues, si no son relevantes, dejémoslas a un lado. Voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito más. ¿En qué es relevante que una persona se encuentre con Jesús si yo pienso en que existe el rapto o no existe el rapto? ¿Qué importa si existe el rapto o no existe? Si va a haber rapto o no va a haber rapto, igual nos vamos a encontrar con Jesús. Entonces, hay unos que piensan que no, hay otros que piensan que sí. No es relevante. No lo vamos a enseñar en la iglesia porque ¿para qué? ¿Para qué vamos a confundir a la gente? ¿Para qué? ¿Verdad? Si alguien me pregunta mi posición, voy a dar mi posición, pero no es relevante en lo absoluto para que las personas que vienen domingo a domingo se encuentren con Jesús. Entonces, hay temas que simple y sencillamente también tenemos que, los que somos más necios, tenemos que dejar de ser tan necios. Y ya, sí. Dejar un montón de temas que no valen la pena discutir. Ya, vos tenés tu manera de pensar, perfecto, nadie te está condenando por tu manera de pensar. Construyamos el reino juntos. Y al final, el que se va a encargar de resolver nuestras dudas existenciales va a ser Jesús, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es llevar a Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos para estar con estas personas? ¿Verdad? No recuerdo bien cómo era la pregunta puntual. Creo que era como, ¿cómo podemos involucrar a estas personas? ¿Okay? Veamos cuáles son las cosas que más nos unen, en vez de las cosas que nos... Porque las diferencias en cierto sentido traen división, y yo lo que quiero es involucrar a esta persona. Entonces, algo tengo que tener en común con esta persona. Tal vez le gusta mucho el café, entonces vamos por café, y ahí hablamos de lo que sea, de que si esto es pecado o no es pecado, de que si nos tatuamos o no nos tatuamos, de que si rapto o no rapto. Ahí hablamos y discutimos lo que sea, pero al final lo que quiero es que ambos, los dos, vos como persona que está llegando a la iglesia y yo como líder, ambos nos involucremos en Jesús. Porque al final es en Jesús que nos involucramos, ¿no? No es ni siquiera en mi estructura de congregación, no es en Jesús, nos involucramos en Él y Él se involucra en nosotros. Entonces, al final es, ¿para qué vamos a agarrar las cosas que nos dividen? ¿No? Por cosas que tal vez no valen la pena. Y he pensado mucho esto, y perdón que me extienda tanto, pero he entendido de un tiempo para acá que el cristianismo no es una categoría, ¿sí? Alguien dijo, yo no soy ni izquierda ni derecha, yo soy de arriba. Y aunque eso suene muy egocéntrico o altivo, lo que quiere decir es el cristianismo no es una ideología política. El cristianismo no es una categoría, ¿verdad? No es como una categoría de cine, que hay películas, yo sé que las encerramos ahí como películas cristianas o música cristiana, ¿no? Porque se tiene que encerrar en cierto sentido, pero el cristianismo en sí no es una categoría. No es algo que vos puedes encerrar, porque vos no puedes encerrar a Dios en una categoría. El cristianismo es. Sí, o sea, es algo que existe, que está en nosotros, porque se basa y sale de Jesús. Entonces, ¿para qué ponernos en categorías? Las categorías dividen, por eso es que tenemos tantas denominaciones. Existen musulmanes, testigos de Jehová, evangélicos, católicos, todo porque todos ponemos el cristianismo en una categoría. De que esto se tiene que hacer así o esto se tiene que hacer así. Y al final, categorizar lo que hace es dividir. Nosotros no somos, el ser cristiano no es una categoría. O sea, no podemos encerrarnos en algo porque lo que estamos mostrando es a Dios, y es un Dios que no se puede encerrar en una categoría, ¿no? Entonces, cuando como cristianos decimos, sabes que yo soy cristiano, entonces no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro, no hago lo otro. Estás cerrando la puerta a que otras personas no puedan ser cristianas. Porque piensan de una manera. O porque hacen cosas de otra manera, ¿no? Entonces es como, no, en Jesús todos podemos entrar porque todos somos hijos de Dios. Nada más que no todos son conscientes de que son hijos de Dios. Pero es como que, ¿cuántas hijas tenés, Dani? 2 hijos tenés, ¿verdad? Una hija mayor y un hijo, 3. Una hija y dos niños. Es como que los encerrés a todos en una categoría, ¿no? Y vos sos mejor hijo porque haces esto, y vos sos peor hijo porque haces esto, y porque no estás siguiendo estas reglas.
vos no sos ser papá no es una categoría, sos papá y todos son tus hijos y los invitas a todos a tu casa y todos comen en la mesa aunque se hayan portado mal, ¿no? Sí, y todos sí. comen en la mesa aunque piensen diferente y tal vez, no sé, hay familias donde hay hijos que son una familia pastoral y uno de los hijos es ateo, no quiere creer en Dios. Él come en la mesa aunque sea ateo. Come en la mesa aunque no crea en la Biblia. ¿Por qué? Porque al final forma parte de la familia. Y no está excluido de la familia por su manera de pensar o por su manera de ser o por su manera de creer. Y al final Dios de una u otra manera se va a encontrar en él y él se va a sentir parte de eso. Pero nunca como algo forzado, como si tiene que encajar en esta categoría, porque el cristianismo no lo es. Y creo que ahí es donde a veces cometemos el error de poder tratar de cambiar a estas personas por nuestra propia fuerza o manera de pensar. Y creo que acabas de decir un par de cosas muy buenas, pero es el hecho de poder que se siente en la mesa, ¿no? Y es cuando viene el amor de Jesús. O sea, muchas personas hemos escuchado eso de que a lo mejor nunca van a leer una Biblia, pero sí van a ver tus acciones como Biblia. Y tú vas a ser la Biblia que está hablando a sus vidas. Y creo que independientemente de la manera que tengan de pensar y demás, o sea, es poder ser y transmitir ese amor que con otras personas, darles ese lugar. Así que ahí me viene el último punto ya ahora sí para ir aterrizando el avión, es sobre poder hablar. Ahorita dices tú, me dijiste, y va ligado con lo que acabas de decir, lo que dices en tu iglesia donde estás yendo ahorita, de pueden caminar, aunque los líderes de la iglesia tienen algunas diferencias, pero han podido caminar juntos. Y eso nos hemos dado cuenta que muchas veces en nuestra cultura latinoamericana y demás, a veces yo a veces digo que vemos mucha novela, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo agarramos todo personal y cuando tenemos una diferencia, o sea... Y hay algo que rescatar ahí de poder aprender a caminar en diferencia. El poder aprender a poder tener diferentes maneras tal vez de ver algunos ciertos tipos de temas, pero poder seguir empujando esa misión, ¿no? Así que platícanos un poquito de eso, de tu experiencia, algo un poquito más concreto. ¿Crees que puede ayudar a futuros plantadores o pastores ahorita si tienen esa dinámica en su iglesia o con sus líderes? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué pueden hacer para poder seguir empujando esto y poder seguir trabajando con estas personas aunque tengan esas diferencias notables? Sí, bueno, sí, creo que va mucho de la mano, ¿no? Es apartar, en cierto sentido, no ignorar las diferencias, ¿no? Porque también quiero saber por qué pensás como pensás o por qué actúas como actúas, pero sí ver qué es lo que más nos une y empezar a trazarlos. Si hay que escribirlo, sí. Si hay que escribirlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más nos une? Y lo primero que tiene que salir de fijo, si eso no sale de primero, entonces hay que volver a empezar. Lo primero que tiene que salir es nuestro amor por Jesús, ¿no? Y cuál es y nuestro amor por Jesús, nuestro amor por nosotros mismos y nuestro amor por la gente, ¿verdad? Porque no podemos... El prójimo se ama como a sí mismo. Entonces no podemos amar a otros si nosotros no nos amamos. Y no podemos amarnos si no amamos a Jesús, porque Jesús nos ama primero. Entonces, este es como un círculo ahí. Pero lo primero que tiene que hacer en síntesis es el amor, porque el amor es Dios. Entonces, el amor por la gente, el amor por Dios, el amor por esta iglesia, por esta casa. Lo mismo, es el mismo ejemplo de la casa. Mi esposa y yo somos completamente opuestos. A los que saben de Enneagrama, yo soy 9 en Enneagrama y mi esposa es 8. O sea... yo evito el conflicto y evito el caos y mi esposa atrae el conflicto exacto, le encanta el caos y le encanta el conflicto. Son muy diferentes, pero llevamos 5 años felices de casados y queremos formar una familia, que queremos tener hijos pronto, que estamos trabajando en un futuro porque vemos las cosas que más nos unen. Y cuando te das cuenta, el común denominador de todo es el amor que nos tenemos nosotros dos, el amor que tenemos por esta familia, el amor que tenemos por esta casa, el amor que le vamos a tener a nuestros hijos. Aunque pensemos diferente, aunque yo venga de una familia ultra liberal y izquierda y progresista y ella venga de una familia ultra conservadora y de derecha, ¿verdad? Al final une el amor. Hay
Es algo que siempre me acuerdo como... Hay una canción de un artista que se llama Jorge Drexler, uruguayo, que se llama La Milonga del Moro Judío. Y habla sobre como que todo el mundo se cree el pueblo elegido, ¿no? Que todo el mundo se cree que Dios está con ellos, que todo el mundo se cree que... Y aterrizo no sé si es en Josué, creo que fue Gedeón, no sé cuál de los dos, ahí me perdona mi mala teología, pero que se encuentra un ángel de frente y le dice, ¿vos con quién estás? ¿Conmigo o con el enemigo? Y el ángel le responde, con ninguno. Dice, con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque no estoy a favor de la guerra, estoy a favor del amor. Si me preguntas, ¿con quiénes estoy? Estoy con ambos, pero en amor, no en guerra. Entonces, nos une el amor y dejar de creernos tanto los que tenemos la razón o los que sabemos más, ¿verdad? Hay cosas que no son trascendentales y creo que la iglesia tiene que avanzar un poco en eso, en dejar de hacer cosas ¿verdad? De pelear por cosas que no tienen sentido. Yo, cuando me casé, antes de casarme, viví con una señora que la abuela de un amigo mío. Esta señora es de hecho está aquí en la casa, me vino a visitar y yo ahí tengo que grabar, chao. Estaba hablando con mi esposo, pero esta señora es mi mentora de toda la vida. Ella es cristiana de vieja escuela, ¿verdad? Reina Valera 1960 y nada más, no existe otra cosa, sí. ¿no? Sí. Y yo estoy tatuado, ¿no? Y la gente siempre me pregunta como, ¿pero te tatuaste antes de Cristo? Más bien, todos fueron después de Cristo. entonces, ella me decía, pero es que el tatuarse es pecado porque hay un versículo ahí. Y mi respuesta, esa es lo que le tira al conservador. Y lo que le tira al progre es, pero hay un contexto. Entonces, es una peleadera y al final lo dejamos ser. Yo viví con ella mucho tiempo, me seguí tatuando, pero todas las mañanas nos sentábamos con la Biblia, su Biblia, la Reina Valera, la que a mí no me gustaba, pero nos sentábamos con su Biblia a hablar y a escudriñar la Biblia y hablar de lo que Jesús nos estaba transmitiendo y orábamos. Entonces al final nos dimos cuenta que estas cosas que yo tengo dibujadas en la piel no me definían, no definían ni su cristianismo ni el mío. Y en realidad lo que estaba definiendo el cristianismo de nosotros era Jesús en ese momento. Sentarnos con café y eso es sentarse con café, hablar de Jesús, de la Biblia, de lo que Él nos está revelando y vivir en armonía. Y al final, para aterrizar en este avión que ya yo sobrevolé, ya voló otra vez. Sí, al final ella, no sé, 5 años después, o sí, 3, no sé, 4 o 5 años después me dice, Julio, yo me di cuenta de algo. Yo ya no tengo problemas con los tatuajes. Y yo, ok, ya no creo que son pecados. No, siguen siendo pecados, me dijo. Siguen siendo porque hay un versículo. pero yo me di cuenta que yo no lo puedo juzgar a usted por los tatuajes que tiene, sino yo veo el fruto en su corazón. Entonces ya me di cuenta que eso no puede ser malo porque no hay nada malo en usted. Algo así me dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo caminamos en diferencias? Dándonos cuenta que las cosas que nos están dividiendo tal vez al final nos pueden unir de alguna manera. Muy bien. Podemos llegar a algún punto. Muy bueno, muy bien, Iván, muy bien. Muy bueno. Sí, nosotros vamos a arrancar a hacer clips de nuestros podcasts y Clara Crack creo que tenemos como 3, 4 clips para empezar a cortar y mostrar porque nada, todo lo que se dijo, todo lo que se transmitió, Dani, vos también hablando, todo creo que a mí me desafía mucho. Arrancando por la humildad, creo que cuando empiezo si alguien me molesta por cómo piensa, yo segundo, ¿no? Esto de ponerme en segundo lugar ya es un desafío enorme de la humildad. Y caminar en diferencia creo que es algo casi utópico para Latinoamérica, como dijiste vos, Dani, por la novela. Pero ahí vuelvo, la humildad, ¿no? Es lo que Jesús
nos enseña el amor y todo cómo lo aterrizó Julio me parece excelente. Sí, es muy importante, muy importante. Gracias, Julio, por tu tiempo. La verdad que creo que después vamos a seguir. La verdad que nos encantó poder charlar contigo y sé que va a ser de gran ayuda para otros líderes y pastores. Así de que va a ser la primera charla en la Red Network de muchas. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Julio. de verdad. Gracias por el Sí. espacio y por dejarme sobrevolar el avión tantas veces. Lo íbamos aterrizando, lo subíamos y... Sí, Es que no había mucho quería, viento, no, sí. no quería bajar, turbulencia. No quería bajar, pero sí, no, buenísimo, gracias y pues pueden seguir a Julio en su podcast, en redes sociales, ahí ponemos la información en el Instagram de la red y bueno, nos vemos para la próxima. Gracias, chavos. Gracias. Chao, chao. Sale, nos vemos.